En los últimos años, y a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, los colombianos adquirimos unos derechos, dirigidos principalmente hacia la participación en la discusión y la toma de decisiones sobre la vida municipal, departamental y nacional. La Constitución Nacional, como la ley primera fundamental, trae un significativo avance en cuanto a la protección de los derechos de las personas que habitamos este territorio. Con los derechos se nos abren más responsabilidades y deberes, entre ellos conocer las normas y participar en el cumplimiento efectivo de las mismas. ¿Pero sabemos por qué llegamos a esto? Resulta que antes de la Constitución de 1991, Colombia estaba conformado como un Estado de Derecho centralizado, donde se buscaba garantizar los derechos individuales por encima de los derechos sociales. Pero esto no funcionó, y esto se vio en situaciones como la violencia de la década de los 80, la monopolización del poder, exclusión social y política, y además demandas sociales insatisfechas. Razones suficientes para la formulación de una nueva estructura de Estado para Colombia, la cual su respuesta fue volver a Colombia un Estado social de derecho, todo con el fin de seguir en la búsqueda de un Estado en el cual prime el bienestar. Tal como dice en la Constitución de nuestro país en su artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Y ahora, ¿qué significa ser un Estado social de derecho? Un Estado social de derecho tiene como propósito principal fortalecer los servicios y derechos fundamentales para las personas, con el fin de sostener la calidad de vida necesaria para ser un integrante pleno de la sociedad. Estos contemplando servicios como salud, vivienda, trabajo, medio ambiente, entre otros. Todo con el fin de compensar las desigualdades, pero para esto es necesario componentes esenciales como la población, el territorio y el gobierno, todos trabajando juntos. Ahora hablaremos de la organización del poder público. El poder público es la facultad que otorga el pueblo a los gobernantes para que ejecuten las acciones necesarias para alcanzar los fines del Estado. La Constitución Política en el artículo 113 establece que los órganos que deben ejecutar esas acciones son la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial, las cuales tienen funciones independientes pero trabajan armónicamente. Estas tres ramas fueron diseñadas todo con el fin de servirle a la nación y garantizar su calidad de vida. La rama legislativa tiene la tarea de hacer las leyes que regulan las relaciones entre las personas. Esta rama está conformada por el Congreso de la República, integrado a su vez por el Senado y la Cámara de Representantes, constituyendo así un sistema bicameral. La rama ejecutiva es la que administra el Estado, a que es a donde pertenece el presidente, vicepresidente, ministerios, gobernaciones y alcaldías. Y por último, la rama judicial, la cual tiene el importante objetivo de administrar justicia entre las personas y entre el Estado y las personas. En este video nos enfocaremos en esta rama. La rama judicial es la encargada de administrar la justicia en Colombia. Esta tarea es una función pública. Está compuesta por 5 organismos: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Fiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura. Tanto los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como los del Consejo de Estado serán nombrados según las listas que envía el Consejo Superior de la Judicatura. La Corte Constitucional está compuesta por un número impar de miembros, los cuales son escogidos por el Senado de la República para periodos de 8 años, y estos no pueden ser reelegidos. La Corte Constitucional es la encargada de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución, funciones según el artículo 241 de la Constitución. Genera un control constitucional a las leyes, da una revisión de constitucionalidad de los decretos presidenciales con fuerza de ley. La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano de la rama judicial. Esta se compone de varias salas: sala de casación laboral, sala de casación civil y sala de casación penal. Según el grado de complejidad, el caso va para jueces municipales, jueces de circuito o tribunales superiores que manejen el caso a nivel regional. Juzgan su sala penal a los miembros del Congreso de la República cuando son investigados por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. A ellos los investiga el Congreso de la República a través de la Comisión de Acusación. El Consejo de Estado es el máximo órgano contencioso administrativo que regula todo lo que tiene que ver con la relación entre el Estado y los particulares, es decir, cualquier demanda que se haga contra el Estado lo conoce.
Conjuntamente es un cuerpo consultivo del gobierno en asuntos de administración. Además, decide los casos sobre la pérdida de la investidura de los miembros del Congreso. Asimismo, puede presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y de la ley. La Fiscalía General de la Nación investiga los delitos y acusa a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Debe velar por la protección de las víctimas, testigos e intervenciones en el proceso. El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en toda la nación. El Consejo Superior de la Judicatura tiene como finalidad, por un lado, administrar los recursos de la rama judicial, es decir, es quien hace todas las construcciones, infraestructuras, el que administra los recursos para pagar los sueldos, compra de papelería, entre otros. Y el otro campo es el disciplinario, que tiene como finalidad investigar disciplinariamente a todos los miembros de la rama judicial y a los abogados que existen en el país. A nivel nacional existe el Consejo Superior de la Judicatura y a nivel regional existen los consejos seccionales de la Judicatura.